Para pronar un paciente en ventilación mecánica invasiva, un paciente con COVID positivo o sospecha de COVID, necesitamos diferentes equipos y materiales. Los profesionales deben estar vestidos con elementos de protección personal de máxima protección o nivel 3. Se debe constar con 4 personas, una quinta que esté afuera de la habitación asistiendo, y se puede extender a 5 sujetos con personal no entrenado. Se debe constar con un ambú y sondas de aspiración con una aspiración funcionante, y el ambú se debe colocar sí o sí un filtro virobacteriano, un apoyacabezas siliconados o algún apoyo en la parte frontal del paciente para liberar el tubo cuando el paciente esté pronado, 3 apoyos con diámetro transversal del paciente para colocarlos, uno en hombros, otra en espina ilíaca anterosuperior y otro en el apoyo tibial, ¿sí? En la zona anterior de la tibia. Como método opcional pueden haber parches coloideos, 2 en la cara anterior de hombros, 1 en la zona esternal, 2 en las espinas ilíacas anterosuperiores, 2 en rodillas y 2 en pie o malleolo interno. La pseudoanalgesia previa a la maniobra, como objetivo es lograr a un paciente que esté en RASS de menos 5, ¿sí? Que se obtiene con pseudoanalgesia sin necesidad de usar relajante muscular. En este caso, en pacientes con COVID-19 o sospecha, el objetivo es evitar los aerosoles. La idea es no esperar a requerir el relajante muscular, sino utilizarlo protocolarmente. Para ello, en esta institución contamos con atracurio. Bueno, para preparar al paciente debemos colocarle los materiales directamente cuando el paciente está en supino. Vamos a colocar una sábana por encima del paciente sin cubrir la cabeza y vamos a poner la protección, ¿sí?, en los hombros, en las espinas ilíacas anterosuperiores y en la parte anterior de la tibia para poder, cuando lo pronemos, evitar las lesiones. Entonces, paciente supino, sábana arriba, ponemos los apoyos en sus respectivos lugares, colocamos otra sábana arriba, ¿sí?, y de a poco en los costados vamos tratando de envolviéndolo para hacerlo en forma de un paquete. Antes de pronarlo, las sábanas que están envolviendo el colchón las descartamos, las sacamos de los costados para poder luego, cuando lo damos vuelta, usar la sábana de arriba para poder hacer exactamente la misma función que teníamos anteriormente. Luego de eso, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar con una aspiración funcionante. El paciente no se debe desconectar en ningún momento y solamente el profesional que está en la cabecera del paciente debe guiar la maniobra. No hay otro, ¿sí? En ese momento él va a dar las órdenes cuando lo llevemos hacia un costado de la cama, cuando lo pongamos en decúbito lateral y cuando lo mantengamos pronado al paciente, terminando en una posición del sujeto, en posición del nadador. Sí, tengo una duda. Cuando lo van a girar, hay alguien en la vía aérea y no se desconecta nunca, ¿verdad? No, en ningún momento se debe desconectar el paciente. Para eso, el operador que está en la cabecera del paciente debe guiar la pronación y debe guiar la maniobra para que evitemos la aerosolización en la desconexión del circuito. Pasamos a pronar al paciente. El paciente está directamente en supino. Lo que explicamos ahí es que el paciente en ningún momento se debe desconectar, debe estar todo el tiempo con presión positiva y conectada al circuito para evitar la aerosolización en los pacientes COVID, por lo que pasaremos a la fase de pronación. Consta de 3 fases. Vamos a llevar al paciente hacia un costado, luego lo vamos a poner en decúbito lateral y luego con una maniobra rápida y con coordinación vamos a pronarlo. Debe haber
un operador en la cabecera que va a dirigir la maniobra y va a controlar la vía aérea del paciente. Los otros 2 profesionales de un lado y 2 profesionales del otro para poder manipular al paciente. Se lleva hacia un costado, se lo hace en forma de rollo, poniendo los reparos óseos, almohadones en los reparos óseos para poder evitar las lesiones por escara. Se lleva de cúbito lateral, controlando siempre que la vía aérea esté controlada. Fíjense cómo rota la cabeza para poder pronarlo y llevarlo con los otros operadores, y se prona el paciente. Se acomoda. Como pueden observar, los reparos óseos están cubiertos en apoyo tibial, en las espinas ilíacas anterosuperiores y por debajo de los hombros o a la altura de las clavículas el otro. Se acomoda los pies, el paciente está con bloqueantes neuromusculares, no va a asistir en ningún momento, y se pone en posición del nadador, con flexión de una mano, ¿sí?, hacia la cabeza, hacia arriba, y extensión de la otra. Una de las variables puede ser también la flexión coxofemoral o flexión de cadera con flexión de rodilla hacia un costado, del mismo lugar donde está flexionada hacia arriba la mano. Es opcional, eso realmente no es obligatorio, ¿no? Es recomendación.